29. Inflación. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Mateo 6:34. Después de mi encuentro con Akenatón, decidí regresar a la Tierra para observar a Denise Richards. Ella se encontraba dando una clase en la Universidad de Miami y el tema era la inflación. Denise se dirigió a una gran audiencia compuesta mayoritariamente por estudiantes y comenzó su clase con una pregunta. ¿Qué es la inflación? El aumento de los precios de todas las cosas, se aventuró a decir un alumno. Eso es correcto, respondió Denise. ¿Y qué más? Nadie contestó. Entonces Denise comenzó a explicar. Desde un punto de vista teórico, la inflación es la pérdida de equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. En general, este desequilibrio termina reflejado en un aumento sostenido de los precios. ¿Qué significa esto?, preguntó Denise. Nuevamente nadie respondió, por lo que Denise continuó. Significa que esta situación económica genera un aumento permanente de los precios de los bienes y servicios disponibles. ¿Alguien tiene alguna pregunta?, inquirió Denise. ¿Esa es la única causa de la inflación?, preguntó un estudiante. En la mayoría de los casos sí, pero existen muchas otras razones. Por ejemplo, la emisión de los billetes que reemplazaron a las monedas, que en muchas ocasiones se realiza sin el respaldo monetario necesario. Esto ocasiona que los precios suban, dijo Denise. ¿Existen diversos tipos de inflación?, se atrevió a preguntar Camotin y me sentí muy complacido por la atención que demostraba. Podríamos decir que existen muchos tipos de inflación, incluyendo la inflación latente, la reprimida, la lenta, la hiperinflación y la estanflación. Hoy no tendremos el tiempo suficiente para hablar de todos los tipos de inflación. Por lo tanto, me gustaría que trataran de entender los principios básicos de la inflación y la forma en que el gobierno manipula estos números inflacionarios, continuó Denise. ¿Está diciendo que el gobierno manipula abiertamente los números de la inflación?, inquirió un estudiante. No solo lo digo, sino que lo afirmo. Nuestro gobierno y todos los gobiernos del mundo manipulan abiertamente los índices de inflación, manifestó Denise. ¿Por qué lo hacen?, preguntó otro estudiante. Con el fin de manipular los precios reales de las cosas. El gobierno utiliza lo que conoce como IPC, el índice de precios al consumidor, ya que, según esos números, el gobierno debe hacer los pagos de jubilaciones y otros servicios a sus ciudadanos. Solo en este país, más de 50 millones de personas reciben actualmente los beneficios de la seguridad social y, al manipular esos números, el gobierno ahorra mucho dinero a costa de estos jubilados. El mismo índice se utiliza para los seguros de desempleo y para los planes de Medicare y Medicaid. Como pueden ver, cuanto más pueda ahorrar el gobierno en todos estos pagos, menor será el aumento del déficit fiscal, explicó Denise. ¿Podría explicarnos cómo se genera el índice de precios al consumidor?, preguntó Camotin. Los productos y servicios que están incluidos en el IPC se categorizan en 8 grupos o sectores diferentes. Mientras Denise continuaba su disertación, comenzó a escribir en la pizarra. Sectores. 1. Sector vivienda. El primer grupo es el de la vivienda. El valor de este componente dentro del IPC es muy importante ya que representa el 42.1% del total del IPC. Este 42.1% se divide en otras diferentes subcategorías. El lugar de residencia o el lugar donde vivimos, nuestro hogar, sería la primera subcategoría y representa el 32.9% del total del IPC. El siguiente subcomponente dentro de esta categoría asegura el funcionamiento apropiado de nuestra vivienda para que podamos vivir adecuadamente en ella. Estos gastos incluyen necesidades básicas como la electricidad, el gas y otros ítems que representan un total del 4.7% del sector de vivienda. Y finalmente, existe otro subcomponente del sector vivienda que incluye gastos tales como mobiliario, decoración y otros productos. Estos artículos representan un total del 4.5% del porcentaje total del sector de vivienda. 2. Sector de alimentos y bebidas. Este segundo grupo es lo que llamamos índice de precios de alimentos y bebidas y representa el 15.4% del total del IPC. 3. Sector de transportes. El tercer grupo representa el 16.9% del total del IPC. Se categoriza así: transporte privado, que es el 15.8% de esta subcategoría. Dentro de esta subcategoría incluimos un 4.8% por la compra de vehículos nuevos, 3.2% por gasolina y 1.3% por el mantenimiento y la reparación de nuestros vehículos.
Las compras de vehículos usados y vehículos utilitarios representan solo el 2% de esta subcategoría. Finalmente, la otra subcategoría que tenemos es el transporte público, que representa el 1.1% dentro de esta categoría. 4. Sector salud. El cuarto grupo se compone de los gastos de atención médica y representa el 4% del IPC. 5. Sector arreglos personales y vestimenta. Se compone de las prendas de vestir y otros accesorios y representa el 4% del IPC. 6. Sector entretenimiento y recreación. El sexto grupo incluye todos los gastos relacionados con las actividades de entretenimiento y recreación y representa un 5.9% del IPC. Sector educación y comunicación. Este grupo representa el 5.9% del IPC. Sector de otros bienes y servicios. El octavo grupo representa el 3.8% del total del IPC. Dentro de este sector, el gasto más significativo sería el consumo de tabaco, que representa el 0.8% del valor total de esta categoría. Los estudiantes podían ver en la pizarra todo lo que Denise les explicaba. La información se leía de la siguiente manera. Grupo sector, valor dentro del IPC. 1. Vivienda 42.1%. A. Alojamiento 32.9%, B. Servicios 4.7%, C. Mobiliario y accesorios 4.5%, 2. Alimentos y bebidas 15.4%, 3. Transporte 16.9%, A. Transporte privado 18.51%, A1. Vehículos nuevos 4.8%, A2. Gasolina 3.2%, A3, mantenimiento y reparación 1.3%, A4, vehículos usados y utilitarios 2%, B, transporte público 1.11%, 4, salud 6.1%, 5, vestimenta 4%, 6, entretenimiento y recreación 5.8%, 7, educación y comunicación 5.9%, otros bienes y servicios 3.8%, A, tabaco 0.8%, total 100%. Echen todos un vistazo a esos grupos, instruyó Denise. Vamos a analizar todos y cada uno de ellos. El primer grupo, como pueden ver, es el de mayor valor en el índice de precios al consumidor y es el sector de la vivienda. El gobierno no deja de decirnos, y de hecho insiste, en que el índice de inflación en los últimos 3 años no ha sido mayor del 3%. ¿Alguien entre ustedes cree que lo que dice el gobierno es cierto? En los últimos años, el precio de las viviendas se ha duplicado en los Estados Unidos y en algunos casos se ha triplicado. ¿Cómo se atreven a decirnos que no ha habido inflación en el sector de viviendas? Entonces, ahora les pregunto, ¿quién puede en este país comprar una casa o cualquier otro lugar en donde vivir? ¿Quién puede en este estado? ¿Quién puede hacerlo en cualquier parte del mundo? La respuesta es simple: pocas personas pueden. Las personas deben endeudarse de por vida con hipotecas de 30, 40 o aún hasta 50 años. Las personas creen o les han hecho creer que están comprando algo, pero eso que están comprando nunca llega a ser realmente suyo. El propietario siempre es el banco o el Estado. ¿Qué quiere decir con que el Estado es el dueño?, preguntó un estudiante perplejo. Si recuerdan, en una de nuestras últimas clases hablamos de los impuestos a la propiedad. Si poseen una casa, siempre deberán pagar al Estado lo que sea que ellos quieran que ustedes les paguen. Por otro lado, si no compran esa casa, ¿se imaginan lo que ahorrarían en 30 o 40 años si no tuvieran que pagar impuestos? Sin embargo, si todos decidieran no comprar nada y en su lugar todos decidieran rentar, ¿se imaginan el impacto negativo a mediano o largo plazo en la economía?, continuó Denise. Entonces, ¿por qué los aumentos de precios en el sector vivienda para comprar una casa no se reflejan en el índice de precios al consumidor?, reflexionó Camotín. Esa es una muy buena pregunta, respondió Denise. Aquí está la trampa. Cuando el gobierno de este país calcula el costo de vida y lo incluye en el índice de precios del consumidor final, es cuando utiliza uno de los mayores engaños. El gobierno no incluye el costo de comprar una casa en el índice de precios al consumidor. Como sustituto, en su lugar, utiliza el precio de alquilar una casa o un apartamento. Esta estadística es una mentira escandalosa debido al hecho de que muchas personas escogen comprar en lugar de rentar. Hoy en día, el 68.5% de las familias en Estados Unidos poseen o creen que poseen sus propias casas. Por lo tanto, el índice de precios al consumidor no es más que una broma macabra.
¿Cuánto cuesta ahora comprar una casa? ¿Y cuánto costaba esa misma casa hace 10 años? Si el índice de precios al consumidor que nos dan fuera un reflejo verdadero del estado de la economía, entonces el 42.1% de los precios deberían haber aumentado al menos 10 o 12% cada año a fin de reflejar verdaderamente la situación actual y los precios actuales. El gobierno no tiene en cuenta los gastos financieros que contraen esas personas. No considera esos números y no los integra al índice de precios al consumidor de compra de viviendas, que es también otro elemento inflacionario dentro del IPC. Por lo tanto, si están pagando un 7% de tasas de interés fija, ese gasto de interés no se refleja dentro del índice de precios al consumidor, al igual que otros gastos que tampoco están incluidos. Denise consultó su reloj y tomó un sorbo de agua. Seré breve con la explicación de los otros grupos o sectores, ya que nos queda poco tiempo. Miren el segundo grupo, que es alimentos y bebidas. Los que inventan los números para el índice de precios al consumidor no hacen la compra, porque si la hicieran, no se atreverían a decir que el costo de vida solo ha aumentado el 3% al año. La leche, los huevos, el pan y otros artículos necesarios han duplicado sus precios en los últimos años. Y los políticos quieren hacernos creer que todos esos artículos han permanecido igual y no han aumentado de precio. El tercer grupo es el de transportes. El precio de la gasolina prácticamente se ha triplicado desde que comenzamos todas estas guerras absurdas. ¿Cómo se atreven a mentirnos con algo que afecta todos los días nuestros bolsillos? Recuerdo que en el año 2004 se publicó un libro llamado 11, el Código Secreto. Sus autores predijeron que el precio del petróleo, que en ese momento estaba a $35 por barril, subiría a $74 por barril. Más tarde predijeron que aumentaría a $100 por barril y que continuaría aumentando hasta llegar a los 111 por barril y finalmente a $121 cada barril. Hoy, 7 de noviembre de 2007, el petróleo alcanzó un precio de $98 por barril y la predicción de 100, 111 y $121 por barril está a un paso. Lo que quiero decir es que cuando se compara con otros aumentos de precios, solo necesitará un pequeño aumento para alcanzar los niveles anticipados en ese libro. Esto significa que un aumento del 10, 15 o del 20% nos llevará rápidamente a los precios que se predijeron. ¿Cuánto dinero gastaban antes ustedes y su familia en gasolina y cuánto gastan ahora? Y aún así, con toda esta evidencia, los políticos nos dicen que no ha habido inflación. Camotín y muchos estudiantes escuchaban asombrados las estadísticas de las que Denise les informaba y que nunca antes habían escuchado. Camotín estaba sentado, inclinado hacia adelante, escuchando con mucha atención y no quería perderse nada mientras Denise continuaba. El cuarto grupo es el de la salud. ¿Ha estado alguien en un hospital o ha comprado medicamentos? 3% de inflación al año. Es una broma ridícula. El quinto grupo está dedicado a los arreglos personales y a la vestimenta. Dejo a su criterio para que analicen cuánto hoy en día le cuestan la ropa y otros artículos personales. El sexto grupo es el de entretenimiento y recreación. ¿Cuánto dinero se gasta una familia tan solo para ir al cine? Por favor. El séptimo grupo es el de gastos de educación y comunicación. ¿Sabían ustedes que todos los días las familias apartan un alto porcentaje de su ingreso para pagar la escuela secundaria de sus hijos? No estoy hablando siquiera de la universidad, hablo de la escuela secundaria. Es vergonzoso y absurdo que la educación en este país se convierta en un privilegio. Finalmente, el último grupo es el octavo, dedicado a otros bienes y servicios. Dentro de este grupo es interesante el porcentaje asignado al tabaco. No soy fumadora, pero los impuestos salvajes sobre el tabaco solo terminan perjudicando a la clase social más desfavorecida. Los impuestos en este sector son totalmente ilógicos. En una sociedad civilizada, los impuestos excesivos son ridículos. Producir un paquete de cigarrillos cuesta menos de $1 y en algunos estados los llegan a vender hasta en $10. Es otra forma de abuso político. Es una acción demagógica sin escrúpulos. Finalmente, a fin de concluir la clase de hoy, les diré que los impuestos inmobiliarios, los impuestos a las ventas, ya sean federales o locales, y los gastos de seguros no forman parte del índice de precios al consumidor. ¿Escucharon esto? ¿Es que los costos de seguros aquí en Florida no tienen costo inflacionario? Si no, ¿qué es lo que nosotros estamos padeciendo entonces? ¿Cuánto tiempo más nosotros, los ciudadanos, vamos a seguir tolerando este abuso?
Mientras Denise terminaba de decir estas palabras, sonó el timbre señalando el final de la clase. Los estudiantes estallaron en ovaciones de pie, que Denise agradeció con humildad. ¿Pudo ser esto un presagio? Como se dice en el mundo del boxeo, ¿fue salvada Denise por la campana? Esa campana comenzaba a escucharse en muchos sitios y muchas ciudades comenzaban a sentir que algo no marchaba bien. De una forma o de otra, existían ciertas situaciones que iban a cambiar. Pero para que ese cambio tuviera lugar, yo debía salvar a Denise de ser asesinada. Sin embargo, si Denise no modificaba el tono de sus clases, ella misma se iba a crear un destino incierto y muy peligroso. Pero el futuro de Denise no estaba ya determinado. El pasado, el presente y el futuro ya estaban ocurriendo y yo era un testigo privilegiado de todo ello. ¿Podría yo ayudar de alguna forma a prevenir su muerte? ¿O todo esto no era más que una batalla ya perdida? Solo el tiempo me ayudaría a comprender, pero ni siquiera sabía cuánto tiempo quedaba.